Bien, aquí quedamos en la clase de la mañana. Si hay alguna pregunta, por favor. Falta otra lámina para completar todo este tema que hemos estado viendo. Que se refiere a este concepto del flujo circular de la renta. ¿Pudieran anotar ahí en su cuaderno? ¿Se está grabando? Sí, está grabando. Ok, ya. Vamos a ver como una especie de definición. Es el proceso permanente y continuo de la producción de bienes en la economía de un país. Permanente y continuo. En la economía de un país. Comprende dos procesos. Comprende dos procesos. Número uno, el flujo real o físico de la producción. Número dos, el flujo nominal o financiero. El flujo nominal o financiero. Observen que ahí está implícito la expresión de la identidad de la producción nacional. La producción idéntica al ingreso. Entonces, el primer movimiento, el número uno, ese se refiere al proceso de producción. Y que ese proceso de producción se transforma en un proceso de flujo circular de pagos, de renta, flujo nominal, de ingreso. Eso es más o menos. Anticipando cuál es la conexión que tiene con lo que ya hemos visto. Pero bueno, comprende estos dos flujos. Y vamos a hacer una presentación gráfica de este concepto. O de este modelo. ¿Ya? Entonces hay dos actores importantes aquí. Por un lado, las empresas. Y por otro lado, los propietarios de factores productivos. Vistos como familias. Los propietarios de factores productivos vistos como familia. Comunidad familiar. Y los propietarios de los factores productivos son los propietarios del factor trabajo, los propietarios del factor capital y los propietarios del factor recursos naturales. Bien, observen que aquí está contemplado también el empresario visto como familia. O sea, lo vemos en esta parte aquí de la familia y propietarios del factores productivos como familia. Y a su vez con su rol de empresario.
Pero también podemos decir del factor trabajo. Los trabajadores lo podemos ver aquí como familia, comunidad familiar, y aquí lo vemos participando en el proceso de producción con el trabajo. Y el empresario participa aportando la inversión, la empresa, las fábricas. Bien, entonces, en primer lugar, lo que ocurre aquí es que vamos a ver el flujo real o físico, consistente en que hay una especie de trueque, ¿ya? Entre que la familia o propietarios factores productivos, observen el movimiento que estoy haciendo gráfico, la familia o los propietarios factores productivos entregan factores productivos a las empresas y a cambio las empresas les entregan bienes de consumo. Esta sería la primera vuelta, ¿ya? Y que una vez que se cumple ese proceso de producción, otra vez se repite el proceso. Puede ser un proceso ininterrumpido, un proceso continuo. Otra vez, para el otro periodo de producción, los propietarios de factores productivos aportan los factores productivos. Las empresas con ellos producen un bien y a cambio le entregan bienes a las familias. Esa es más o menos la idea. Entonces, pero esto se desdobla también entonces en un proceso financiero, como lo vamos a ver enseguida. Entonces veamos ahí. Este intercambio, ¿ya?, de factores productivos que entregan las familias a las empresas se hace en el mercado de factores productivos. Y los factores productivos también se transan en el mercado. No solamente los bienes de consumo, los bienes de capital, los bienes finales, intermedios, todo eso se transan en el mercado. Pero también los factores productivos se transan en el mercado de factores productivos. Que tan concreto no es, que tan concreto, tan físico, ¿ya?, o que se percibe claramente el mercado de los factores productivos como el mercado de los bienes de consumo. Los podemos situar en un lugar, las tiendas, donde vamos a comprar, donde vamos a contratar los servicios, se pueden identificar como un lugar. El mercado de factores productivos no necesariamente, ¿ya? Por ejemplo, el mercado de factor trabajo. ¿Dónde están los oferentes y los demandantes? ¿Se encuentran en un punto en el mercado? No se encuentran en un punto. En un lugar hay medios a través de los cuales se comunican quienes necesitan mano de obra y quienes tienen la fuerza de trabajo. No hay un lugar físico. Y el mercado del factor capital, bueno, se producen bienes de capital, pero el capital lo podemos situar en el mercado financiero. Por ahí podemos situar el mercado del factor capital. Bueno, y el mercado de los factores productivos, recursos naturales, es un poco más concreto, ¿ya? Bueno, entonces veamos cómo empieza el proceso. El primero, el flujo real o físico. Vamos a suponer, en este modelo que estamos presentando ahí, que se produce solamente bienes de consumo, bienes y servicios de consumo. No hay bienes de capital. También es una simplificación que se hace. O sea, sería lo mismo si un flujo circular similar, si lo tratamos aparte, la producción de bienes de capital. Ya, entonces, para efectos de simplificación, vamos a suponer que en esta economía hipotética se produce solamente bienes y servicios de consumo. Bien, entonces el proceso parte con que los propietarios de factores productivos entregan factores productivos a las empresas y las empresas le entregan a cambio, como una especie de trueque, bienes y servicios de consumo. Ya, ese es el primer proceso. El segundo proceso es que lo vemos ahora como flujo nominal o financiero. Y aquí vamos a ver el significado de cada movimiento. Número uno, entonces el proceso aquí parte del flujo real o físico. Primero, oferta de factores productivos. Y por el lado de las empresas, demanda de factores productivos.
demanda de factores productivos. Bien, ahí está la primera vuelta. Entrega, que yo dije delante, los propietarios entregan factores productivos a las empresas. A cambio de eso, la empresa le entregan a bienes y servicios de consumo. Ahí dice oferta de bienes de consumo, ¿ya? Y acá demanda de bienes y servicios de consumo. Ahí está el trueque, intercambio físico. Ahora, desdoblamos este flujo físico en flujo financiero. Entonces, 1, 2, 3 y 4 es flujo real o físico. De 1 a 4 es flujo real o físico. Bien. Entonces veamos ahora el desdoblamiento de este flujo en un flujo nominal o financiero. Entonces, por los factores productivos que entregan los propietarios, la empresa le hace un pago, una remuneración a los factores productivos. A cambio le está entregando una remuneración de factores productivos. Entonces, esta remuneración constituye ingresos de los factores productivos. O sea, a cambio, los propietarios de factores productivos reciben un ingreso a cambio de entregar factores productivos. Pago factores productivos, ingreso por factores productivos, que llega a manos de las familias o los propietarios. ¿Qué hacen con el ingreso, con este ingreso las familias? Lo gastan en bienes y servicios de consumo en el mercado, tal que eso constituye ingreso por venta de bienes y servicios. Por lo tanto, todos estos recursos vuelven a la empresa, ¿ya? Y ahí se cumplió un ciclo del periodo de producción. Como el proceso es permanente, otra vez se vuelve a repetir este mismo proceso, ¿ya? Y de manera permanente y continua. ¿Bien? Y así podemos ver cómo a nivel macro pudiéramos visualizar un flujo acumulado, un flujo que abarque toda la economía funcionando. Pudiéramos verlo como en un periodo anual, por ejemplo, un periodo anual. Entre primero y el 31 de diciembre, sí. Y para el año 2 se hace lo mismo otra vez. Para el año 2 se hace lo mismo. Sin embargo, si vamos a más detalle, cada actividad de producción, cada industria, genera un flujo circular. Del momento que parte el proceso de producción, un pedido mensual de producción, por ejemplo, la producción mensual, y se da una vuelta completa. Entonces, si es así, si la producción es mensual, en el año, ¿cuántas veces se repite este proceso permanente? Si la producción es mensual, este proceso se repetiría 12 veces, ¿ya? Y ahí sumamos todo el output y vemos cuánto se generó del PIB en esa actividad, ¿ya? Entonces pudiéramos ver toda la actividad de producción como un agregado de flujo circular de la renta, de las distintas actividades de producción. Y que al final del periodo lo podemos acumular y pensar en un solo flujo circular de la renta a nivel macro. Bien, entonces así pudiéramos ver actividades de producción mensual, actividades de producción semestral, actividades de producción anual, por ejemplo. Una actividad de producción anual, bienes que se producen anualmente. Los automóviles, por ejemplo. Eso no se produce mes a mes, es una producción anual. La producción de calzado, ¿cómo pudiéramos verlo? Como producción mensual. Bien, esto es que la actividad económica es un proceso continuo. Pues sí, es un proceso continuo de contratación de factores productivos,
pagos, factores productivos, gasto en ingresos, factores productivos, y se da todo el proceso de producción. Un conjunto de transacciones y relaciones que se verifican al interior del aparato productivo y del mercado. Eso así pudiéramos ver la economía de un país, un proceso continuo de producción, con distintas periodicidades de la producción. Y a esto lo que llamamos entonces flujo circular de la renta. El objetivo es mostrar, yendo un poco al interior del aparato productivo, cómo se va verificando. Y hay un proceso continuo de contratación de factores y remuneración de factores productivos. Y esta remuneración constituye ingresos con el cual se va a adquirir bien en el mercado. Y eso está continuamente fluyendo a través del aparato productivo. Bien, atención que estos son los bienes finales. O sea, al final del periodo hacemos toda esta sumatoria y obtenemos el PIB, el Producto Interno Bruto. Y que en este caso es una economía que produce solamente bienes y servicios de consumo. Por ejemplo, tendríamos que sumar aquellos productos que se producen mensual, por ejemplo, calzado. Habría 12 periodos, teóricamente, eran 12 periodos. Y al final sumamos la producción de los 12 periodos y tenemos cuánta producción de PIB hizo esa actividad de producción, etcétera. ¿Ya? La producción del pan es diaria. Fíjense, ahí se nos sale un poco del esquema, es diaria. Pero para todos los efectos de simplificar, la producción de pan se toma como mensual. Bueno, esto es lo que se conoce como el flujo circular de la renta. ¿Ya? Permanentemente, a través de la actividad de producción, se va generando el PIB. Ya permanentemente estamos generando PIB, bienes finales. Y que al final los cuantificamos al 31 de diciembre y medimos el PIB anual. Con esto damos fin a esta unidad, al tema 2, que se llama el proceso agregado de producción en la economía. El tema 2 que está en la plataforma ahí bien separado. ¿Ya? Y que este tema es muy importante, yo les comentaba en la oportunidad, como conocimiento básico para el ramo de macroeconomía. Lo que vamos a ver ahora son todos los temas que tienen que ver también de base para el ramo de microeconomía, que empezamos enseguida. Entonces vamos a cambiar de compartir pantalla. Vamos a salir de esta pantalla. ¿Se ve la lámina ahí? No, profesor. No, tengo que compartir ahora. Ok, sí, ya sé, ya. Para efectos de sus notas de cuaderno, vamos a poner ahí teoría elemental de la oferta y la demanda. Teoría elemental de la oferta y la demanda. Punto aparte, en esta parte se entrega los conceptos básicos
sobre la oferta y la demanda por los bienes que se producen en la economía. Punto seguido. Se estudia los factores que determinan e influyen en la demanda y los que determinan e influyen en la oferta de los bienes producidos. Y los que influyen en la oferta. Bien, entonces en primer lugar, pongamos como subtítulo Teoría elemental de la demanda. Ver láminas. Aquí vamos a trabajar solamente con láminas. Van a tener que anotar muy poco. Las láminas están hechas para que se expliquen por sí solas, de tal forma que no tengan que anotar algunas cosas, salvo las que diga el profesor. Tienen ese enfoque pedagógico, que está todo en las láminas. Bien. Antes de avanzar en lo que es demanda, veamos cómo se relaciona esto con lo que ya hemos visto anteriormente. Recuerden que en el problema económico nosotros pusimos una columna de necesidades. ¿Se acuerdan? ¿Qué bienes producir? ¿Se acuerdan? ¿Qué bienes producir? Y que al final decimos que eso lo ordena el mercado a través de la mano invisible. ¿Se acuerdan? ¿Qué bienes producir? ¿Y cuánto? Entonces teníamos una columna de demanda, de necesidades, N1, N2, N3. Eso es la demanda. Ahí estamos situando la demanda por los bienes. Estamos haciendo una conexión. Y después teníamos una columna de los bienes. Bien 1, bien 2, bien 3, bien 4. Y esa es la oferta. O sea, aquí están presentes los dos agentes económicos. Los demandantes o consumidores y los productores u oferentes. Eso quería comentar para efecto de conectar todo lo que estamos viendo. Y lo que acabamos de ver, vemos el proceso de producción global de la economía. Todos los bien 1, el bien 2 a nivel agregado. Bien. Y también por el lado de los consumidores, como familias que tienen un ingreso a nivel agregado. Bien, vamos a empezar con la lámina número 1, en que definimos demanda de esta manera. La demanda de un cualquiera, alimentos, vestuario. ¿Ya? Aquí vamos a llamar la demanda el bien X. Entonces el bien X para nosotros va a ser el bien en abstracto. El bien en abstracto. Entonces el bien X puede ser alimentos, vestuario, calzado, celulares, en fin. ¿Ya? Representa todo. Todo lo que vamos aquí es para todos los bienes, o cualquiera. Bien, ¿cómo definimos demanda entonces? La demanda muestra la relación que existe entre las cantidades que un consumidor adquiere de un bien en el mercado a diferentes precios posibles. Ceteris paribus. Ceteris paribus quiere decir que manteniendo constante otra variable, la otra variable es complementaria que define la demanda. Eso significa ceteris paribus. Porque aquí en esta definición estamos mencionando solamente las variables matrices.
Las variables matrices de la demanda son el precio y la cantidad que se demanda del bien. Esas son las variables matrices de la demanda por los bienes, de la demanda. Entonces decimos, mire, la demanda depende del precio. Si el precio baja, compran más. Si el precio sube, compran menos. Bien, entonces ahí estamos, así definimos demanda, esto que está aquí. Dice, la demanda muestra la relación que existe entre las cantidades que un consumidor adquiere de un bien en el mercado a diferentes precios. Posible. ¿Ya? Ceteris paribus. ¿Ya? Eso podría leer considerando que existen otros factores que influyen en la demanda. Bien, pero esto es una definición general. Dice, aquí nos está diciendo, mire, la demanda relaciona precio y cantidad. Muestra la relación entre precio y cantidad de un bien. Eso representa. Ahora vemos lo mismo, pero lo denunciamos como ley de la demanda, como ley. Es otra forma de definir la demanda, como ley, y que dice lo siguiente. A mayor precio, los consumidores demandarán menos de la cantidad de un bien, mientras que a menor precio demandarán una mayor cantidad. Que es lo que ya hemos dicho repetidas veces. Eso está escrito ahora como definición. ¿Cómo se puede representar la demanda de un bien cualquiera? Un bien X. Dice, la demanda de un bien se puede representar mediante una curva de demanda o mediante una función matemática o una tabla de demanda. Ya, hay tres formas de presentar la demanda de un bien cualquiera. Una curva de demanda, una función matemática o una tabla de demanda. Veamos. Curva de demanda. La curva o función de demanda representa la relación inversa que existe entre el precio de un bien y la cantidad de ese bien, ceteris paribus. Considerando que hay otros factores dice que influyen en la demanda, manteniendo constante esos otros factores, manteniendo constante todo lo demás. Veamos de nuevo. La curva o función de demanda representa la relación inversa que existe entre el precio de un bien y la cantidad de ese bien. Aquí tenemos la tabla de demanda. La tabla de demanda va a constar de dos columnas, una columna del precio y una columna de la cantidad demandada. Ya eso es lo usual, dos columnas, precio y cantidad demandada. Ahí esta columna se llama cantidad demandada. ¿Okay? Esta columna, la primera de letras, es para situar los puntos en la curva. En la curva. Es más bien ilustrativo de los puntos de la curva de demanda. Pero las dos variables matrices están aquí, columna del precio y columna de cantidad demandada. Si miramos de abajo hacia arriba, el precio está aumentando, ¿cierto? El precio está aumentando, si miramos de abajo hacia arriba. ¿Y qué está pasando con la cantidad demandada? Está disminuyendo la cantidad demandada. Bien, esto es una tabla de demanda en realidad bastante sencilla. Porque está trabajando con números muy simples. Pero aquí, por ejemplo, a esta pudiéramos ponerle un 0 acá, 10, 20, 30, 40, 50, por ejemplo. Y tendríamos otra tabla de demanda. Entonces, los ejercicios que ustedes van a ver ahí son valores distintos. Entonces, aquí tenemos representación de un caso hipotético e inventado, ¿ya?, de tabla de demanda. Y aquí tenemos una curva de demanda. Tenemos la representación de la curva de demanda. Bien, la curva de demanda es una recta dependiente negativa. Esta es una curva de pendiente negativa. Y cuando la curva tiene
pendiente negativa, significa que hay una relación inversa entre las variables. Si una aumenta, la otra disminuye. O si una disminuye, la otra aumenta. Esa es la relación inversa. Y aquí se puede ver. El precio va subiendo, la cantidad está disminuyendo. El precio va subiendo, la cantidad está disminuyendo. Bien. Y la curva de demanda aquí la estamos representando con notación numérica, con un ejemplo concreto. Sin embargo, aquí podríamos usar notación literal, es decir, PX1, PX2, PX3, PX4. Y aquí abajo podríamos decir en notación literal de letra, Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, Q sub 4, Q sub 5. ¿Okay? Bien, eso. Pero aquí tenemos entonces un ejemplo numérico para ilustrar una curva de demanda. Siempre la dejo como una línea recta así. Es como una convención de los libros de economía, que es una línea recta. Sin embargo, en pocos libros de economía, esta curva es curvilínea. Es así. Así. Curvilínea. Pero siempre con pendiente negativa. O sea, que tú al trazar la tangente, la pendiente está negativa. Yo dibujo la curva de curvilínea de demanda, la dibujo así. Entonces, ¿cómo verifico yo que tiene pendiente negativa? Cuando en cualquier punto trazo la tangente y la tangente tiene pendiente negativa. Si la tangente queda así, ya no es curva de demanda. ¿Ok? Ahí verificamos. Pero en algunos libros aparece la curva de demanda como curvilínea, para la porción donde es pendiente negativa. ¿Y dónde sería dependiente negativa? En el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3. En el cuadrante 3. Si vemos un círculo, en el cuadrante 3. ¿Cómo van los cuadrantes? ¿A la derecha o a la izquierda los cuadrantes? A la izquierda. A la izquierda. Entonces tenemos 1, 2, 3. En el cuadrante 3, ahí siempre esa curva curvilínea Va a ser negativa. va a ser pendiente negativa. Ahí va a ser pendiente negativa. Es un poco para ilustrar, digamos. ¿Ya? Tu tercera tangente de cualquier punto tiene que dar, la pendiente tiene que quedar pendiente. Bueno, es una convención, pero en general trazamos así la curva de demanda. Y más todavía, a veces trazamos una porción no intersectando los ejes. Trazamos una curva así, sin que toque los ejes. Esa es una curva de demanda. Y ponemos DX. Esta es la curva de demanda DX. Bien, entonces esta cantidad tiene que tener alguna periodicidad al día, al mes, al año. ¿Cuánta cantidad se demanda diariamente? ¿Cuánta cantidad se demanda mensualmente? ¿Ya? Eso es importante aquí. ¿Ya? Pero aquí para adelante nos olvidamos de esto. Pero ya sabemos que aquí hay una periodicidad para efectos de la cantidad. ¿Ya? ¿Cuánto se produce mensual? ¿Cuánto al año? Bien. Entonces ya tenemos un ejemplo de tabla de demanda y de curva de demanda. Y la tercera forma de representar la demanda es a través de una ecuación matemática o una función matemática. Como ustedes pueden ver aquí, esta es una recta. ¿Cuál es la ecuación general de la recta? Dependiente negativa. Y es igual a A menos MX. Esta recta que está aquí obedece a esa fórmula general de la ecuación de la recta. Y es igual el plano de coordenadas. Y es igual a el término de intersección, parámetro, menos MX. Donde MX es de nuevo, esta recta que está ahí es la ecuación de la recta de fórmula general y es igual
A menos mx. ¿Qué es m? Rápido, una respuesta pero así, rápida. La pendiente. M es la pendiente. Menos m. Bueno, entonces fíjense, la pregunta para ustedes. Para este ejemplo numérico que está ahí, ¿se puede determinar la ecuación de esa recta que está ahí? ¿Con esos valores se puede determinar la ecuación que corresponde a esa recta que está ahí? Y consecuentemente a la tabla que está más atrás. ¿Se puede determinar o no la ecuación? Dado lo que nos está mostrando, sí, yo creo que podemos determinar la ecuación. ¿Qué se necesita? Es que... mm, ¿Cómo lo ibas a hacer tú? A ver. a ver, ¿puedes retrasar un poco la diapositiva anterior, profe? Ah, ok. Ya. Ahí. Ya, sí. Y ahora de vuelta a la siguiente. Ya. Ok. O sea, que, por ejemplo, aquí igual tenemos toda la información y como tenemos el cuadrante incluso en el cual se Ya. encuentra nuestra curva de demanda, entonces, igual complicado. ¿Alguien tiene otra solución? Muy fácil. Con 2 puntos se determina la recta. Si estos 2 puntos los puedes tomar aquí, el punto C con el punto E. O puedes ir a la tabla de la anterior. Y tomas 2 puntos, con 2 puntos determinas la ecuación. ¿Te acuerdas? Eso era. Punto A y punto B, entonces sería. Claro, puedes tomar el punto A o el punto B, te va a dar igual. Si tomas el punto C y el punto E, también te va a dar igual. Y Ya. te va a dar la misma pendiente. Pero, profe, Ya, tengo una duda si en esta pendiente, en esta curva, como le vemos, como es recta, ya. también puede ser un poco más curva, por así decirlo. No, no recta como se ve ahora, puede ser un poco más. Eso es lo que dije recién, que en algunos libros aparece la curva de demanda no como una recta, sino que una curva curvilínea. Eso es. Ah, Entonces hay que encontrar la ecuación de esa. Ahí es más complejo. Ahí no sé cómo se puede hacer. ah, ¿Ya? ya, ok. ¿Ya? Pero tiene que haber un método ahí. Pues, ¿ya? Pero para cuando es recta es fácil determinar la ecuación. Entonces, para efectos no dispersarnos tanto, vamos a suponer que la curva de demanda es una recta. Ok. Ya. Bien. Entonces, hasta aquí con esta lámina hemos presentado el modelo de la demanda de un bien. Definimos qué se entiende por demanda de un bien cualquiera, cómo se representa la demanda de un bien cualquiera. Ahora lo que vamos a hacer es mencionar todos los factores que influyen en la demanda de un bien. Vamos a nombrar los factores matrices. ¿Se acuerdan que hablábamos en un modelo están involucradas variables matrices, que son las que explican el modelo, fundamentan el modelo, y después están las variables complementarias que también explican el modelo. ¿Ya? Explican el modelo. No que lo cambien, lo explican, además. O sea, porque hay otras variables que también influyen en ese modelo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer aquí. Vamos a nombrar todos estos factores. Primero, el precio. Obviamente que el precio es un factor de variable matriz. Entonces, aquí habría que poner una flechita QX, PX, QX. Las dos variables matrices son PX y QX. PX es el precio del bien X y QX es la cantidad que se demanda el bien X. Aquí lo omitimos, pero aquí al lado la omitimos. Entonces, aquí estamos, el primer factor es el precio. La cantidad va a depender del precio.
Enseguida vamos a nombrar otra variable complementaria, que algo habíamos comentado antes, el ingreso de los consumidores. El ingreso es una variable que influye en la demanda por los bienes, porque indica la capacidad que tiene el consumidor para adquirir bienes. Entonces, si varía esta capacidad para adquirir bienes, va a variar la demanda por los bienes. Por ejemplo, si tiene un ingreso de 1.000 pesos, va a tener determinada disposición para con esos 1.000 pesos. Ahora, cuando aumenta el ingreso, le aumenta a 1.500, va a tener otra capacidad de adquirir los bienes. Más capacidad va a tener. Entonces, va a demandar más, por supuesto. Va a demandar más. No sé si de todos los bienes, no podemos asegurar de todos los bienes, pero va a demandar más de todos los bienes en general. Entonces, es un factor que influye en la demanda, el ingreso de los consumidores. Si el ingreso del consumidor disminuye, va a disminuir la capacidad para comprar bienes. Bueno. Pero aquí, particularmente, vamos a dar tres definiciones, ¿ya? Con relación al factor del ingreso. Entonces, anoten en su cuaderno ahí. Pongan para efectos que puedan coordinar su nota de cuaderno con la lámina. Factor ingreso a los consumidores, así como está escrito ahí. Factor ingreso a los consumidores. Bueno, ya está aquí en realidad, ya está aquí. Está aquí. Pero vamos a definir, le va a quedar bien igual lo que anotaron ahí. Entonces, en este contexto del ingreso de los consumidores, vamos a distinguir nosotros bienes que son normales y bienes que son inferiores. Sabemos que el consumidor puede variar su ingreso, ¿ya? Puede variar, puede aumentar el ingreso de 1.000 a 1.500, puede bajar el ingreso, ok. Pero también tenemos que tener en cuenta que de todos los bienes que existen bienes que son normales y bienes que son inferiores. Con respecto a los cambios en el ingreso, eso es, con respecto a los cambios en el ingreso. Entonces vamos a poner primero, definición, esto tienen que anotarlo. Definición, bienes normales. Son aquellos cuyo consumo varía directamente con los cambios en el ingreso. Son aquellos cuyo consumo varía directamente con los cambios en el ingreso. O sea, si varía directamente, quiere decir que si el ingreso aumenta, el consumo aumenta. Si el ingreso baja, el consumo baja. Esa es la relación directa entre las variables. Bien, repito, son aquellos cuyo consumo varía directamente con los cambios en el ingreso. Punto seguido, la mayoría de los bienes que existen son bienes normales. Vamos a definir ahora bienes inferiores. Son aquellos cuyo consumo varía inversamente con los cambios en el ingreso. Varía inversamente con los cambios en el ingreso. Se comportan de esa manera. Si aumenta el ingreso, compro menos de ese bien inferior. Si baja el ingreso, mi ingreso, voy a comprar más de ese bien inferior. Actúa en contrario que los bienes normales. Entonces, son aquellos cuyo consumo varía inversamente con los cambios en el ingreso. Punto seguido, son pocos los que existen.
Ya dijimos antes que la mayoría de los bienes que existen son normales. Pues también, digamos acá para enfatizar más, son pocos los bienes inferiores que existen. Veamos algunos ejemplos. Ejemplo de bien inferior. La margarina. La margarina es un bien inferior. Las bebidas imitación. ¿Eso es un ejemplo de bien inferior? Bien inferior, ¿sí? Las bebidas imitación. ¿Los juguetes imitados también pueden ser? ¿O no? No, no, no. Lo que pasa es que, a ver, se hace en comparación con otro bien, con otro bien. Entonces, por ejemplo, a ver, si tu ingreso, para este nivel de ingreso tú compras margarina, ¿no es cierto? Para los efectos del consumo. Pero si tu situación mejora, tú ahora tienes mejor sueldo, ya no compras margarina, compras mantequilla. Ahí, eso es. Eso es lo que ocurre. Entonces yo para comprar dejo de comprar unidades de margarina para comprar más de mantequilla ahora que mejoró mi situación económica. Eso es. Aumenta el ingreso, disminuye el consumo de este bien, la margarina. A ver, ¿cómo pudiéramos mirar estos? Son bienes que tienen bajo estatus en la canasta de consumo familiar. Eso es. Que tienen bajo estatus en la canasta familiar. Las bebidas, por ejemplo, esas que son imitación, que están teñidas, son agua con color, con agua de azúcar, ¿ya? También, tú tienes un nivel de sueldo y estás comprando de eso, pero sube el sueldo, ahora ya compras Coca-Cola, compras Fanta, compras otro. Entonces, esos bienes que se comportan de esa manera son bienes inferiores. Ah, el carbón vegetal, por ejemplo, para calefacción y para cocinar. El carbón vegetal. Es un bien inferior. ¿Ya? La harina para hacer pan. ¿Las carnes pueden contar? La harina para hacer pan. Entonces, tú cuando aumenta el ingreso ya mejor comprar pan en la panadería, pan hecho. ¿Ya? Y antes no, como tu situación económica no está en tal nivel, la unidad familiar hace pan a partir de harina. Hace su propio pan. El carbón vegetal también para calefacción o para cocinar. Mejora tu situación económica, ahora ya compras otros equipos para cocinar y para calefacción. Estos son algunos ejemplos que aparecen en la literatura, pero yo les voy a pedir que en el buscador, pueden buscar, no me gusta que busquen en el buscador, pero pongan ahí bienes inferiores y yo les voy a pedir otro ejemplo en el control, otro ejemplo de bienes inferiores. No les voy a pedir que me digan los mismos que yo dije. ¿Ya? Entonces, tarea ver otro ejemplo, ver otros ejemplos. A ver, por ejemplo, otro ejemplo también que ponen ahí, la mortadela lisa. ¿Ya? La mortadela lisa. ¿Ya? Me invita a tomar once a un compañero, no pone margarina, no pone margarina, o un invitado no pone mortadela lisa, pone mantequilla, pone queso. ¿Ya?
Entonces, por eso es que los libros no lo dicen, ¿eh? Los libros no lo dicen. Y describen todo lo que son los bienes inferiores, dan ejemplos, pero estos bienes tienen bajo estatus en la canasta, eso es, en la canasta familiar. Y lo otro que nos dicen los libros es que los bienes inferiores están asociados con bajos niveles de ingreso a las familias. Las familias que tienen bajos ingresos, ahí encontramos presencia de los bienes inferiores. No lo dice los libros, pero así es. Bueno, pero estos bienes inferiores no son abundantes, por lo tanto, toda la teoría económica casi no teoriza sobre eso. Recuerden que hablábamos lo que es accesorio, accidental. Aquí hay un ejemplo en otro sentido, ¿ya? Toda la teoría económica está centrada en los bienes normales. ¿Ya? Los bienes normales. Bien, y otra definición que falta ahí, que son los bienes neutrales. Entonces anoten definición, bienes neutrales. Son aquellos cuyo consumo permanece constante ante variaciones en el ingreso. Por ejemplo, la sal. La sal es algo que Profe, ¿puede repetir? son aquellos cuyo consumo permanece constante ante variaciones en el ingreso. O sea, si tu ingreso sube, no significa que necesariamente tú aumentes el consumo de sal. Bienes neutrales. ¿Ya? Algunos me han dicho en la clase, profesor, el pan. Tiene un matiz, ¿ya? Ahí depende entonces de dónde estamos. Si estamos ya en un nivel normal, de una familia normal, no va a comprar más kilos de pan. Pero si es una familia de bajos niveles de ingresos, a lo mejor ahora como tiene más ingresos va a comprar más kilos de pan. ¿Se dan cuenta que aquí no estamos en lo absoluto? ¿El agua puede contar? ¿Cómo? El agua. El agua también. El agua sí puede ser un bien neutral. ¿Ya? Que mejora tu ingreso, va a usar más veces la ducha, por ejemplo, por decir que consume agua. Te va a duchar más veces. ¿Ya? Para el consumo, digamos, de bebida, de café, tomar café, el consumo de agua puede ser un bien también neutral. Bien, eso en cuanto a esta variable ingreso. Lo que más nos interesa aquí es los bienes normales que son directamente, cuyo consumo varía directamente con los cambios en el ingreso. Pero también en una parte más adelante también los vamos a retomar, y en microeconomía también van a hablar de los bienes inferiores, cuando tengan el ramo de microeconomía. Van a mostrar un modelo ahí de los bienes inferiores. Para el ramo de microeconomía 1. Después, otro factor que influye en la demanda de un bien cualquiera es el precio de los bienes relacionados. Bien, ahí, entonces aquí vamos a anotar en su cuaderno. La mayoría de los bienes que existen tienen en su vecindad de vecino, tienen en su vecindad bienes que son sustitutos
y bienes que son complementarios. Bienes que son sustitutos del bien X. O sea, nuestro bien en cuestión, nuestro bien ícono o de referencia es el bien X. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que este bien X puede tener al lado un bien sustituto que le hace, en términos figurados, sombra. Por el lado de los precios, por el lado de cambio del precio. Y otro bien que puede también estar en la vecindad del bien X es un bien Z, que es un bien complementario. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que cuando cambia el precio del bien sustituto, va a afectar la demanda del bien X. Cambia de nuevo otra vez. Precio del bien sustituto Y, cambia el precio del bien sustituto Y, va a influir en la demanda del bien X. Por el lado del bien sustituto. Ahora, por el lado del bien complementario, si cambia el precio del bien complementario, también va a afectar la demanda del bien complementario Z, entonces también va a afectar la demanda del bien X. Eso es. Siempre todos los productos tienen al lado un bien que es sustituto. Y la mayoría también tienen bienes que son complementarios, aunque no todos, ¿ya? Pero en la mayoría de los casos siempre va a haber un sustituto al lado. Entonces cambia el precio del bien sustituto, va a influir la demanda de acá. Por ejemplo, si baja el precio del bien sustituto, le va a hacer mal al bien X. Porque muchos que están comprando el bien X van a comprar el bien porque bajó el precio acá. Entonces, es un factor, es el precio de los bienes relacionados, que van a influir en la demanda del bien X. Entonces, vamos a definir qué son los bienes sustitutos. Definición, bienes sustitutos. Dos o más bienes son sustitutos entre sí. Dos o más bienes son sustitutos entre sí. Si cada uno en forma independiente satisface una misma necesidad. Ya cada uno satisface la misma necesidad. La misma necesidad. El bien X, el bien Y, el bien Z. ¿Ya? Veamos algunos ejemplos. Ejemplo, carne de vacuno, guión, carne de cerdo, guión, carne de pollo. No lo anoten, pero el pescado es un mal sustituto, pero también está dentro de ese grupo, ¿ya? ¿Es un mal sustituto, profesor? Es mal sustituto porque, por ejemplo, si se encarece el precio de la carne, porque te va a salir más caro el precio de la carne, tú compras pescado. Ah, entonces, ¿y los mariscos en este caso entran como en la categoría que tiene el pescado? Bueno, ahí también ir a buscar otro. Aquí vemos los bienes que son más íconos en este grupo. Ah, ya, ok. Los que son más íconos, ¿ok? Ya, más representativos. ¿Ya? Yeah. Y el pescado, el pescado se usa en las casas, ¿ya? Pero no con tanta flexibilidad como la carne de cerdo, la carne de pollo, ¿ok? Por cuestiones de tipo natural, el pescado, ¿ya? Cuesta más, digamos, prepararlo, en fin, ¿ya? Independiente también de sus propiedades, que puede tener más propiedades. Bien, pero ahí tenemos un ejemplo. Bienes que son sustitutos entre sí. ¿Ya? Otro ejemplo, el té y el café. El té y el café. Puede haber otro más también ahí. Otro más. El té, el café, no sé, el chocolate.
Otro. La mantequilla, la cecina. La mantequilla y la cecina. Y el queso. Encarece el precio del queso, por ejemplo, la gente va a comprar más cecina. O va a comprar más mantequilla. Se encarece mucho. ¿Ya? Ahí tenemos ejemplos de bienes sustitutos. Nota, ver otros ejemplos. Ya, esos son los bienes sustitutos. Definamos ahora que son los bienes complementarios. Definición, bienes complementarios. Dos o más bienes son complementarios si en conjunto, subrayamos en conjunto, satisfacen una misma necesidad. Por ejemplo, el café y el azúcar son complementarios. Se usan los dos para satisfacer una necesidad. ¿El pan y la mantequilla, puede ser? El pan y la mantequilla o el pan y la cecina. También. ¿Ya? Y uno que bueno, que ejemplo ícono de memorizar. El ron y la Coca-Cola. O el vinito y la carne. ¿Ah? ¿O no? También, ¿sí? Sí, pero si vamos a ese plano, sí, vamos a ese plano. A esa realidad, digamos, ¿ok? Pero este ejemplo ícono lo haremos cuando hacemos clase presencial. Les causa una sensación especial. ¿Ya? ¿Ya? Porque yo le digo, oye, es fácil que lo memoricen, ¿eh? El ron y la Coca-Cola. Entonces, ahí eso es un ejemplo. Supongamos, si sube el precio del ron, vamos a comprar menos Coca-Cola. ¿Ok? Si baja el precio del ron, vamos a comprar más Coca-Cola porque se consumen en conjunto. ¿Mm? Otro ejemplo, a ver, para esquiar. Para ir a esquiar. Hay muchos bienes que están dentro del deporte de esquiar. Están los zapatos, la vestimenta, El implemento para esquiar. ¿sí? Todos los que componen ahí. ¿Ya? ¿Cómo se llama eso ¿Para apoyarse? Con las manos. Sí, Ya. no, ¿Bastones? los bastones no, pero lo que dan en el pie. Con los cuales se desliza uno. Ajá. Los esquí, creo que sí. Aquí, ahí estamos, los esquí, ya. Okay. Los esquí. Entonces también, fíjense que uno, oye, si encarecen muy caro, en fin, va a influir en la demanda. Y también podemos agregar el precio de los tickets. El precio de los tickets para ingresar a las canchas de esquí. Entonces hay varias cosas que intervienen. ¿Eh? Entonces eso hace que a lo mejor se demande más o menos de otro bien.
Si bajan, por ejemplo, el precio de los equipos, pucha, a lo mejor ya es más barato esquiar, todos los equipos, entonces. Y los esquíos, si bajan también los esquíos, entonces más barato. Y ahí podemos acceder a ese bien que queremos comprar. El automóvil y la benzina, por ejemplo. Si encarece mucho la benzina, ¿ya? Vamos a hacer menos viajes. ¿Ya? Pero son bien complementarios. Bien, entonces, si el precio del bien complementario varía, va a influir en la demanda del bien X. Entonces, muchos bienes se consumen en forma complementaria con otros. Cuando las hamburguesas, por ejemplo, vemos en el supermercado, bajaron la hamburguesa. Te dicen, supermercado, lleve 3x2. 3 hamburguesas por 2. Y enseguida, ¿dónde tienes que pasar? Pasa a la sección pan a comprar hamburguesa de pan. Se consumen en forma complementaria. Bueno, otro ejemplo bien importante es el ejemplo de la carne de pollo con la carne de vacuno. Y ahí se da con mucha frecuencia cuando la carne de vacuno incrementa mucho de precio, la gente se maneja comprando carne de cerdo o carne de pollo. Eso se percibe en la práctica. ¿Ya? Bien, entonces el precio de los bienes relacionados siempre va a influir en la demanda del bien X. Sigamos avanzando. Los gustos de preferencia. Definición, gusto y preferencia. Es el grado de intensidad de deseo o preferencia por un bien. Eso es muy sencilla, ¿ya? Fácil de enunciar. La intensidad de deseo o preferencia por un bien. ¿Aquí van las marcas, profesor? ¿Todo lo que es marca? No, sí. Bueno, ahí tú buscas calidad. Un ejemplo que ilustra muy bien es la moda. Cuando algo se pone de moda, la gente lo prefiere más. Cambian los gustos y preferencias, ¿ok? Hay muchos productos en los cuales este factor está presente. En la moda, por ejemplo, el vestuario, calzado, por ejemplo. Entonces, si se pone de moda, compran más. Está de moda. Todos usan esto, entonces se compra más. Gusto y preferencia. Y cuando pasa de moda, todo lo contrario. ¿Ya? Entonces, un ejemplo concreto es los productos que están sujetos a la moda, están de moda. También puede ser la temporalidad. La temporalidad. Por ejemplo, invierno-verano. En verano la demanda de helados es más alta que la demanda de helados en invierno. También por el lado de las bebidas. ¿Ya?
puede haber también algún evento que haga que muchos productos se pongan de moda. Algún evento que, a ver, por ejemplo, para el Campeonato Mundial de Fútbol. Se compran más balones, más zapatos de fútbol, más camisetas, ¿ya? Por un evento que hay, ¿ya? O algún acontecimiento marginal que pueda ocurrir ahí, todo lo toman como moda, como una moda. Bien, entonces no es tan universal este factor, ¿eh? No es tan universal. Pero hay muchos productos en que está presente este factor, los gustos y preferencias. La moda, por ejemplo, principalmente. Vestuario, ¿ya? Los tipos de automóviles, por ejemplo. Hay un tiempo que se pusieron de moda comprar Jeep en vez de comprar el automóvil común. Todos compraban Jeep. En un momento estuvieron las van. No sé si se acuerdan cuando estaban de moda los vehículos van, que eran más que un Jeep, eran más como furgón, ¿ya? Estuvieron de moda, todos compraban van. Ahora está de moda también comprar más Jeep, que se llaman Suburban, ¿ya? Para efecto de la ley se llaman Suburban, que es el automóvil propiamente tal. Bien, ese factor entonces gusto y preferencia. Veamos otro, la población. Se refiere al tamaño de la población. La demanda de un bien o de todos los bienes generales varía con los cambios en el tamaño de la población. Varía con los cambios en el tamaño de la población. Punto seguido. El tamaño de la población puede variar en forma natural. O sea, varía, ¿no? No puede. Varía en forma natural. Pero también puede variar temporalmente y localmente. Temporalmente y localmente. Ya, bueno, aquí dijimos, mira, la población puede variar a través del tiempo en forma natural. ¿Cómo se llama la tasa? La tasa de crecimiento de la población. La tasa de ¿Natalidad? natalidad, ¿ok? La tasa de natalidad, pero hay que restar la tasa de mortalidad. Y ahí tenemos el incremento neto de la población. Entonces la población crece, digamos, a un determinado ritmo y por lo tanto la demanda por todos los bienes en general va a aumentar en forma natural en cuanto va variando la población. Entonces cuando se proyectan en la producción para los periodos de los años que vienen, en muchos productos se tiene presente el crecimiento natural de la población. Bien, entonces es un elemento natural, un factor natural. Pero pudiera ser que localmente en una ciudad haya una variación temporal de la población. Por ejemplo, en las zonas de turismo. Entonces ahí cambia el tamaño de la población. En Viña, por ejemplo, en verano, en Pucón, por ejemplo, si hay 100.000 habitantes, llegan otros 100.000 de turistas, población de afuera.
Entonces ahí aumenta la demanda de gastronomía, aumenta la demanda de habitación, la demanda de muchos servicios. Entonces la población, pudiéramos observarla también de que temporalmente puede haber cambio en el tamaño de la población, dependiendo de la temporada o del factor que se esté considerando. Bien, estamos ya en la hora. Déjenme nombrar el último factor, la expectativa sobre los precios. Consiste en que los consumidores se hacen expectativas de lo que ocurrirá en el futuro con el precio de un bien que adquieren. Con el precio de un bien que adquieren. Punto seguido. Así, si estiman que el precio va a aumentar, entonces aumentan la demanda actual. Y contrariamente. Contrariamente significa que si ven que el precio va a bajar más adelante, entonces hoy día disminuye la demanda, esperando que el precio va a bajar. Caso común, las ofertas de las tiendas. Mucha gente espera las ofertas de las tiendas para comprar productos. El pedido parte con los precios normales, la gente compra, pero otro grupo de personas esperan ya el precio para la temporada de oferta, cuando los precios bajan. Entonces, si los precios van a bajar, hoy día yo disminuyo la demanda hoy día para comprar cuando el precio baja. Entonces, este factor también está presente en muchos productos, en muchas producciones. Ya, y con esto cerramos. Hay un factor otros, para efectos para que esto no sea tan taxativo y no hay nada más, no hay ningún otro factor más. Eso no es cierto, porque estamos en ciencias sociales, no estamos en ciencias naturales y exactas, entonces en muchas cosas no podemos ser tan taxativos y decir no hay nada más. Entonces se deja abierto un rubro u otro para algunos factores que en particular se aplican a un determinado producto o a determinada producción. Eso es. Pero que no son tan universales como estos que están arriba. Estos que hemos mencionado son más universales. ¿Bien? Unos más, otros menos, como el de la moda, por ejemplo. El de la moda no es tan universal, pero es importante. Bien. Entonces, la próxima clase ya vamos a ver... vamos a seguir ahondando. Las láminas están ya en la plataforma. Y así como hemos estado viendo, si ustedes las ven por su cuenta, ya en receso, van a echar de menos las clases, ¿ya? Pueden mirarla y ahí van a ir aprendiendo un poco más anticipadamente. Bien. Entonces, a la vuelta vamos a hacer el control sobre el proceso de producción. Yo les voy a mandar un correo avisándoles. ¿Ah? Entonces, que tengan un buen receso, que descansen. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Ya, quedamos en eso entonces. Hasta luego, profesor. Que esté bien. Hasta luego también.
Estén bien. Chao, profe. Chao, chao, que estén bien.